La princesa Carlota deambulaba por los terrenos reales para disfrutar del aire fresco y la tranquila serenidad. Le encantaban estos paseos. Era un momento para explorar sin el ajetreo de la vida palaciega. Pero hoy era diferente. Al pasar junto a la conocida fila de guardias reales, algo le llamó la atención. Uno de los guardias se tambaleaba. Su rostro estaba pálido bajo el ala de su gorro de piel de oso. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se desplomó sobre la grava con un fuerte estruendo. El pánico se apoderó de ella. Charlotte corrió hacia él. ¿Qué había pasado? ¿Podrían sus acciones marcar la diferencia? «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó en voz baja, pero no hubo respuesta. Sus ojos parpadearon y parecía apenas consciente. Charlotte sabía que tenía que actuar con rapidez. Metió la mano en el pequeño bolso que llevaba y sacó un pañuelo y una pequeña botella de agua. Vertió un poco de agua en el paño y se lo pasó suavemente por la frente y las mejillas. «¡Ayuda! ¡Que venga alguien, por favor!», gritó Charlotte. Algunos miembros del personal que estaban en el camino cercano giraron la cabeza y comenzaron a correr hacia ella. A pesar de su corta edad, Charlotte mantuvo la calma. Inclinó ligeramente la cabeza del guardia para asegurarse de que pudiera respirar más fácilmente, tal y como había visto en las clases de primeros auxilios. Siguió limpiándole la cara y mirando con ansiedad hacia el bastón que se acercaba en busca de ayuda. El guardia gimió levemente. Abrió los labios como si fuera a hablar, pero las palabras no salieron. Su uniforme ahora parecía opresivo. La pesada tela contribuía a su angustia. Los agudos ojos de Charlotte notaron algo más. Sus manos temblaban levemente, incluso cuando estaba inmóvil. «Aguanta», susurró. Cuando llegó el personal, Charlotte había hecho todo lo posible para estabilizarlo. «Necesita ayuda», dijo, y dio un paso atrás para dejar que se hicieran cargo. Su rapidez de pensamiento y sus manos firmes ya habían marcado la diferencia, pero algo en el estado del guardia la inquietaba. Su rostro pálido y sus gemidos débiles y desarticulados insinuaban algo más que simple fatiga. Mientras levantaban al guardia y se preparaban para llevarlo a la enfermería del palacio, Charlotte se quedó un momento de pie. Aquí estaba pasando algo más profundo. Podía sentirlo. Con un pequeño y decidido asentimiento, decidió seguir involucrada. Fuera lo que había causado el colapso del guardia, no pasaría desapercibido para ella. «Quiero ir», insistió. No había vacilación en su tono, solo determinación. Había oído lo suficiente en las palabras fragmentadas del guardia para saber que esto era más que una simple emergencia de salud. Su colapso insinuaba cargas mucho más pesadas que su uniforme. El personal intercambió miradas, pero no discutió. Incluso a su corta edad, Charlotte mostraba la compostura de alguien muy consciente de sus responsabilidades. Caminó junto a la camilla mientras se dirigían a la enfermería del palacio. ¿Quién era ese guardia? ¿Qué había estado tratando de decir? Podía oír vagamente palabras que sonaban como «Bill» y «mi hijo». Charlotte no pudo evitar preguntarse si su colapso era más que agotamiento, tal vez resultado de estrés o problemas personales. Las respuestas llegarían pronto. Por ahora, su preocupación por el hombre anulaba todo lo demás. Cuando entraron en la enfermería, el médico los saludó y comenzó una evaluación preliminar del guardia. Charlotte se quedó quieta en un rincón y observó cómo el médico trabajaba para estabilizarlo. Aunque su rostro había recuperado algo de color, el guardia seguía débil y apenas respondía. Sus murmullos anteriores se repetían en su mente y formaban un rompecabezas que estaba decidida a resolver. Observó atentamente cómo el médico escuchaba su respiración, comprobaba sus constantes vitales y le hacía algunas preguntas. El guardia se movió de nuevo, abrió ligeramente los ojos y murmuró algo. Charlotte se acercó y captó las palabras más débiles. «No puedo dejarles». Fue entonces cuando se dio cuenta de que no se trataba de un simple colapso físico. Era el peso de algo mucho más profundo lo que lo oprimía. No sabía exactamente por lo que estaba pasando, pero sí sabía una cosa: no podía marcharse. Esto ya no era un simple encuentro casual en los terrenos reales. Era un momento que requeriría de su compasión y determinación de una manera que aún no había imaginado. «Deshidratación y esfuerzo excesivo», murmuró el médico. «Pero hay algo más. ¿Estrés, tal vez?» Su pulso es irregular. La voz del guardia aún resonaba en los oídos de Charlotte. Se inclinó ligeramente. «¿Quién te necesita?», preguntó suavemente. «Mi hijo», murmuró el guardia. «¿Está tan enfermo?» «Las facturas se acumulan»,
Giró ligeramente la cabeza como si estuviera perdido en un sueño. Charlotte sintió un nudo en la garganta. Sus palabras describían a un hombre agobiado por responsabilidades que iban mucho más allá de su deber como guardia. Su hijo estaba enfermo, y las cargas financieras claramente habían pasado factura. Sin embargo, había seguido en su puesto, soportando la tensión y el silencio. El médico miró a Charlotte. Una mirada de tranquila comprensión pasó entre ellos. «Está delirando, pero habla desde el corazón», dijo el médico en voz baja. El agotamiento y el estrés a menudo hacen aflorar estas emociones. Charlotte asintió. Su instinto había sido acertado. Ahora tenía claro que su colapso no era solo el resultado de la fatiga física. Era la culminación de innumerables cargas invisibles. Mientras el guardia seguía murmurando incoherencias, Charlotte reconstruyó fragmentos de su historia. Palabras como medicina, gastos escolares y turnos dobles salían de sus labios entre sus gemidos. Pintaba la imagen de un padre devoto que intentaba mantener a su familia contra viento y marea. Se imaginó las largas horas que debió de trabajar, de pie, estoicamente, con los uniformes impolutos que simbolizaban la fuerza y la dignidad. Incluso cuando su propia vida se volvió más complicada y frágil. Mientras el médico preparaba una vía intravenosa para rehidratar al guardia, Charlotte se acercó. ¿Se pondrá bien? El médico le aseguró que se recuperaría, pero añadió que llevaría tiempo. Necesitaría descanso, una nutrición adecuada y menos estrés. Charlotte se sintió aliviada, pero aún preocupada. Había visto algo en la vulnerabilidad del guardia que no podía ignorar. Su sufrimiento silencioso era un recordatorio de que las personas que servían a la monarquía a menudo sacrificaban mucho más de lo que revelaban. Se dio cuenta de que no bastaba con asegurar su recuperación. Había que hacer algo más para aliviar sus cargas. «Gracias por ayudarlo», le dijo Charlotte al médico. «Se merece algo más que simplemente mejorar». Decidida a saber más, Charlotte empezó a hablar discretamente con el personal que conocía al guardia. Cada conversación añadía una capa a la imagen de un hombre agotado por las exigencias de la vida. Uno de los lacayos del palacio, conocido desde hace mucho tiempo del guardia, compartió su visión. «Es un buen hombre, Su Alteza Real, devoto de su familia. Su hijo menor ha estado entrando y saliendo del hospital durante meses y ha estado haciendo todo lo posible para pagar las facturas médicas. Incluso ha hecho turnos extra, lo que probablemente sea la razón por la que está tan agotado». Una ama de llaves intervino. Sin embargo, nunca se queja. Siempre llega a tiempo, siempre es profesional. Pero a veces se le nota en los ojos. Lleva una pesada carga. Charlotte escuchó atentamente. Imaginó al guardia de guardia día tras día, con la mente probablemente dividida entre sus obligaciones y las necesidades de su familia. Su inquebrantable dedicación, incluso frente a tales desafíos, era a la vez admirable y desgarradora. Cuanto más aprendía Charlotte, más decidida estaba a ayudar. No se trataba solo de aliviar sus cargas inmediatas. Se trataba de reconocer sus sacrificios y asegurarse de que se sintiera valorado. Se dio cuenta de que los pequeños gestos de amabilidad podían marcar una profunda diferencia, no solo para él, sino también para su familia. Su joven mente empezó a armar una idea. No podía resolver todos los problemas a los que se enfrentaba el guardia, pero podía demostrarle que sus sacrificios no habían pasado desapercibidos. Podía llevar esperanza a su familia y recordarle que incluso las figuras más estoicas merecían cuidado y compasión. Mientras estaba de pie fuera de la enfermería, el médico se acercó a ella. «Su Alteza Real ahora está estable. Con descanso y cuidados adecuados se recuperará. Pero le recomendaría que se tomara un tiempo libre para concentrarse en su salud». La historia del guardia había tocado algo muy profundo en Charlotte. Sabía que un simple agradecimiento no sería suficiente. Su compasión exigía más, y su determinación se hacía más fuerte por momentos. ¿Qué haría a continuación? Fuera lo que fuera, sería algo que realmente derretiría corazones. La princesa Charlotte estaba en su habitación más tarde esa noche, rodeada de cuadernos, papelería y artículos cuidadosamente seleccionados. La historia del guardia real desmayado en los terrenos del palacio y las cargas que llevaba pesaba mucho en su corazón. Era hora de demostrarle que su servicio no había pasado desapercibido. Charlotte empezó pensando en la familia del guardia. Había oído por casualidad al personal del palacio mencionar que su hijo menor estaba luchando contra una enfermedad.
Su primer pensamiento fue enviar algo reconfortante para el niño. Después de consultar con su institutriz, se decidió por una manta suave bordada con el nombre del niño, algunos libros y un juego de materiales de arte. Algo para mantener su ánimo, murmuró mientras metía los artículos en una caja. Para el guardia seleccionó un diario personalizado, algo que pudiera usar para escribir sus pensamientos, sabiendo que podría ayudar a aliviar algunas de las cargas emocionales que llevaba. También incluyó una pequeña tarjeta de regalo para una tienda local, discretamente arreglada a través del personal del palacio para ayudar con los comestibles u otros artículos esenciales. Pero la pieza central de su gesto fue una carta escrita a mano, redactada con el mayor cuidado y consideración. Con su delicada caligrafía, Charlotte escribió: «Estimado señor, quería dedicar un momento a agradecerle su servicio y dedicación. Lo que ha ocurrido hoy me ha recordado lo mucho que da, no solo a la familia real, sino también a su propia familia. Su fuerza y resistencia son una inspiración. Por favor, sepa que sus esfuerzos no pasan desapercibidos y le estamos agradecidos por todo lo que hace. Espero que este pequeño gesto le brinde consuelo a usted y a sus seres queridos durante este tiempo. Con gratitud y mis mejores deseos, Charlotte». La joven princesa leyó sus palabras con atención antes de sellar el sobre con un escudo dorado. Su corazón se llenó de orgullo, no por ella misma, sino por el hombre que había dado tanto sin esperar nada a cambio. Charlotte sabía que su gesto por sí solo no sería suficiente. La historia del guardia merecía un mayor reconocimiento. Haciendo acopio de todo su valor, se acercó a sus abuelos con una propuesta. ¿Puedo hablar con ustedes sobre un guardia que se desmayó hoy? El rey y Camila se miraron. Les intrigaba su seriedad. Charlotte explicó todo lo que había averiguado: la dedicación del guardia a su familia, sus sacrificios y cómo las presiones de su vida lo habían llevado al límite. «Ha hecho tanto por nosotros», concluyó. «Creo que es hora de que hagamos algo por él». Camila asintió pensativa y preguntó qué sugería Charlotte. «Me gustaría solicitar una mención por su servicio», dijo Charlotte. «Le demostraría a él y a otros como él que vemos y apreciamos sus sacrificios. También podría inspirar a otros a dar un paso al frente si están pasando por dificultades». Unos días después, los esfuerzos de Charlotte culminaron en un anuncio oficial. El guardia recibiría una mención real por su servicio y dedicación ejemplares. Se presentaría en una ceremonia pequeña pero significativa en el palacio. Cuando el guardia, ahora recuperado y profundamente conmovido, se enteró de la mención, se sintió abrumado por la emoción. Charlotte estuvo junto a sus padres durante la ceremonia y vio cómo el guardia aceptaba el honor con lágrimas en los ojos. Sintió una profunda sensación de satisfacción. Sus acciones habían marcado la diferencia, no solo para él, sino también para su familia. Después de la ceremonia, el guardia se acercó a Charlotte en privado. «Tu amabilidad significa más de lo que puedo expresar», dijo. «Mi familia. Nunca me habían reconocido así. Nos has dado esperanza». En los días posteriores a la ceremonia, la Guardia Real regresó a su puesto. El paquete de ayuda que la princesa Charlotte había preparado, junto con su sincera carta, había hecho llorar a su familia. Su hijo pequeño estaba envuelto en la suave manta bordada y sonrió por primera vez en semanas. Los materiales de arte inspiraron coloridas creaciones que ahora adornaban su hogar. La esposa del guardia escribió una carta al palacio. «Tu amabilidad nos ha aliviado de una carga que pensábamos que tendríamos que llevar solos», escribió. «Nos diste más que regalos, nos diste esperanza y nos recordaste que somos vistos». Charlotte leyó la carta y sintió que un calor florecía en su pecho. Pensó en los días en que había visto al guardia desplomarse y en cómo un momento de acción rápida había dado lugar a algo tan significativo. «Empatía», susurró para sí misma. «Es el mayor regalo que podemos dar». ¿Está de acuerdo con la princesa Charlotte en que la empatía es el mayor regalo que podemos dar? Comparta sus pensamientos con nosotros en los comentarios. Nos encantaría escucharlos. Por ahora hemos terminado. Nos vemos en el próximo video.